del coaching como una de las herramientas más importantes dentro de lo que son los procesos de cambio organizacionales. Si alguno de ustedes percibe que todo lo que hablamos en términos de organizaciones también es muy aplicable a nivel personal, no es casualidad, es así. En definitiva, las organizaciones son redes formadas por personas, por relaciones, así que mucho de lo que hablamos, y de hecho las organizaciones son organismos vivientes, ¿no? Son sistemas formados por, entre otras cosas, por personas, por voluntades, por conversaciones, coordinación de acciones, compromisos, etc. Entendemos a las organizaciones de esta manera, como redes de compromisos, y en definitiva todo lo que hablamos en términos de organizaciones es muy aplicable, la mayor parte de ellos también a nivel personal. Así que bueno, si a alguien le sirve todo esto que estamos tocando, o de repente nos quiere hacer alguna pregunta, digamos, no tanto en términos organizacionales, sino algo más bien personal, no hay ningún problema. Todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, dijimos que los coaches trabajamos sobre las percepciones, que al conseguir modificar una percepción podemos obtener cambios a nivel de las acciones, y al modificar acciones podemos obtener resultados diferentes, decíamos extraordinarios, algo diferente a lo que venimos haciendo, podemos alcanzar un objetivo que estamos buscando, etc. Pero entre otras cosas, bueno, nos referimos a acciones, ¿no? Hay ciertos condicionantes que son muy obvios a la hora de hablar de acciones, que los podemos percibir, los podemos detectar sin mucha dificultad, y hay algunos condicionantes de las acciones de los seres humanos y de los grupos de personas en las organizaciones que no son tan obvios. Hablemos un poquito sobre eso. Condicionantes más sencillos, más visibles de la acción humana puede ser a nivel personal la biología, ¿sí? Nuestra biología nos permite hacer ciertas cosas, nos limita para hacer otras. Podemos hablar de las habilidades. Si adquirí a través de un aprendizaje determinado una habilidad para hacer algo, obviamente yo voy a poder hacer algo que otros no son capaces de hacer. Todo lo que tiene que ver con herramientas, si cuento con determinado tipo de herramienta voy a poder hacer algunas actividades que el que no tenga la herramienta no. Los factores emocionales, los estados de ánimo son importantísimos. Entendemos a las emociones como disposiciones para la acción, es decir, si estoy en un determinado estado emocional voy a tener acceso a ciertas acciones que en un estado emocional diferente no la voy a tener, y viceversa, ¿no? En esta otra emoción voy a poder hacer ciertas cosas y también no voy a poder hacer otras. Es también importante tenerlo en cuenta, y podríamos mencionar también los usos y costumbres, las habitualidades, ¿sí? La forma normal en que hago las cosas en mi día a día, que de alguna manera también me condiciona absolutamente en lo que hago. Si pasáramos esta terminología a nivel organizacional, por ahí, en vez de hablar de biología, podríamos hablar de estructura organizacional, del modelo de negocio. Quizás en vez de hablar de habilidades, ya podríamos utilizar el término competencias, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de competencias, hablamos de habilidades que me permiten desenvolverme en una tarea específica. Cuando hablamos de los factores emocionales, por ejemplo, en las organizaciones obviamente también existen emociones, existen condicionantes que tienen que ver con los estados de ánimos organizacionales. Es muy obvio muchas veces cuando entramos a una empresa o a otra, cómo se vive, cómo se palpa, cómo se siente esta diferencia de estados de ánimos organizacionales. Y cuando hablamos de las habitualidades, en términos personales, cuando hablamos de organizaciones podríamos referirnos a cultura, a la manera en que las organizaciones hacen las cosas, ¿no? Y así como existen estos condicionantes que son bastante visibles respecto a la acción humana, también existen otros que son menos obvios, que tienen que ver con el observador que estamos siendo y con los sistemas dentro de los cuales nos estamos desenvolviendo. Así que, bueno,
dicho esto, y para no ser más extenso el video, en el que sigue nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En cómo condicionamos o nos condicionamos, tanto a nivel personal como en las empresas, desde la forma particular que tenemos de ver las cosas, y cómo nos condicionan a su vez los sistemas dentro de los cuales participamos o formamos parte. Quizás ya con algunos ejemplos más específicos, empezando a hablar de algunos ejemplos de algunas empresas en las cuales hemos estado trabajando. Así que bueno, espero que les siga siendo de utilidad, y como decimos siempre, cualquier sugerencia o pregunta las esperamos. Bueno, muchas gracias.